El equilibrio dinámico. En un mundo tan regulado y bajo control como en el que vivimos actualmente, si a alguien se le ocurriera inventar hoy la motocicleta, seguramente la prohibirían. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre dotar de motor a una cosa con dos ruedas que necesita inercia y la habilidad de su conductor para no caer? Es un invento completamente idiota. Hasta que lo pruebas. Entonces, basta con rodar unos pocos metros para darse cuenta de que la moto es la expresión del equilibrio dinámico, un arte que permite disfrutar de una sensación de libertad, de conexión con el entorno, que te concede una capacidad de expresión como no se consigue con ninguna otra máquina creada por el ser humano. Para algunos, estas pueden resultar unas palabras exageradas, seguramente fruto de la pasión por una actividad que, además, al que suscribe le da el sustento, pero la realidad es que una vez que se prueba, la moto engancha. Solo así se puede entender que en aquellos lejanos tiempos pioneros, a pesar de la evidente incomodidad y el riesgo de los primeros modelos de motocicleta, el gusto por este vehículo de dos ruedas creciera de forma imparable. Un coche tenía sus ventajas, desde luego, se viajaba más protegido en invierno y en verano, más acompañado, lo cual no siempre tiene por qué ser una ventaja, y la capacidad de carga de un automóvil era netamente superior a la de una motocicleta. Sin embargo, con una moto se podía llegar más pronto a cualquier sitio y alcanzar los lugares menos accesibles. Se pasaba frío en invierno y calor en verano, no era precisamente confortable y, desde luego, la práctica del motociclismo era una actividad sucia. Nadie con un mínimo de vida social podía plantearse ir de aquí a allá en moto porque, sencillamente, no era una actividad de caballeros. La moto era barata y accesible, lo que facilitó su popularización entre las clases menos pudientes, cuyos bolsillos no se podían permitir desembolsar el dinero que requería la compra de un automóvil. Pero la moto también precisaba de cierta destreza en su manejo, una habilidad que se desarrollaba con su uso habitual. Algunos, cuya condición les permitía no depender de un salario, supieron enseguida cómo darle un enfoque lúdico a este invento moderno y un tanto loco de la motocicleta y, como sucediera con el automovilismo, el embrujo y la poderosa atracción de la velocidad, potenciada por el hecho de enfrentarse sin demasiados artificios al tiempo y al espacio, atrapó a los aficionados a la moto. Es fácil imaginar cómo los primeros motociclistas se entregaban al placer de ir en moto, subyugados por la velocidad. Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, el célebre militar británico que en plena Primera Guerra Mundial lideró las tropas árabes en sus luchas contra el Imperio Otomano, fue un apasionado de la motocicleta, y expresó perfectamente lo que suponía la velocidad. Para explicar el señuelo de la velocidad tendrías que explicar la naturaleza humana, pero es mucho más fácil entenderlo que explicarlo, escribió en una ocasión. Todos los hombres de todas las épocas han mendigado por tener caballos rápidos, o camellos, o barcos, o coches, o motos, o aeroplanos, todos los hombres se han esforzado por correr, andar o nadar más deprisa. Lawrence sabía de lo que hablaba porque él vivió deprisa, mucho más deprisa que la gente de su época. Su aventura árabe lo dejó física y mentalmente agotado, y de regreso a Inglaterra en 1921, dio por cerrado ese capítulo de su vida. Fue entonces cuando empezó a interesarse por los motores. Con el visto bueno de las autoridades militares consiguió alistarse, con un nombre falso, en la RAF, la Fuerza Aérea Británica, atraído por ese nuevo vehículo, pero cuando el diario Daily Express descubrió su verdadera identidad, fue expulsado. Sus buenas relaciones con los mandos permitieron que lo admitieran en la Tank Chorus, la unidad de carros de combate, de nuevo bajo otro nombre, y de nuevo se repitió la misma situación, se descubrió su identidad y fue expulsado. Se dedicó a escribir, y trabó gran amistad con algunos autores de gran prestigio como George Bernard Shaw, cuya intervención junto a otros intelectuales permitió que Lawrence fuera readmitido en la RAF como soldado raso en 1925, lo que alivió bastante sus penurias. Pasaba sus días, que no resultaron especialmente placenteros en medio de tanto conflicto, escribiendo, con notable éxito. Entre 1927 y 1929 fue destinado a un puesto fronterizo en India, en los límites con Afganistán. Un diario sensacionalista de Londres relacionó su estancia allí con un conato de revuelta entre los afganos. Las autoridades británicas, ante el temor de que volviera a implicarse con los indígenas, le devolvieron a casa. Estuvo 5 años en la base de Catewater, en Plymouth, trabajando en el desarrollo de lanchas rápidas de salvamento, enormemente atraído por los motores. Lawrence de Arabia a lomos de la Brooke Superior SS-100 con la que sufría su mortal accidente. Siguió compaginando su actividad en el ejército con la escritura, hasta que en febrero de 1935 fue licenciado por la RAF. Se estableció en Clouds Hill, no lejos de la base de Bovington. En él cundía el desánimo, solo interrumpido por sus escapadas en moto, a visitar a sus viejos y buenos amigos. Por desgracia, su tiempo llegó a su curso precipitadamente esa primavera. Se subió como tantas otras veces en su Brooke Superior SS-100, una de las motos más potentes de la época, capaz de alcanzar las 100 millas por hora, 160 kilómetros por hora. Fabricar una moto con semejantes prestaciones en aquellos años fue un empeño personal de George Brough. Su padre, William Edward Brough, fue uno de los pioneros de la floreciente industria motociclista británica, ya que comenzó con la producción de sus Brough en Nottingham en 1890. El señor Brough confiaba en que sus dos hijos se incorporaran al negocio familiar, pero George, su segundo hijo, no compartía la misma orientación del negocio de su padre, y decidió organizarse por su cuenta para desarrollar su propia marca, especializándose en la fabricación de motos de altas prestaciones.
George Brough se estableció en 1919 y, para diferenciar su marca de la de su padre, decidió bautizarla como Brough Superior, en alusión a las mayores prestaciones de sus motos, aunque su señor padre se lo tomó como una ofensa. Lo cierto es que la mañana del 13 de mayo de 1935, Lawrence se puso a los mandos de su moto y se desplazó a la oficina de correos de Bovington para enviar un telegrama. De vuelta a Clouds Hill tuvo un accidente, se golpeó la cabeza y permaneció en coma 6 días antes de fallecer. Ese momento quedó reflejado en el arranque de la excepcional película Lawrence de Arabia, de David Lean, una producción que permitió que la controvertida figura de Lawrence, con su complejidad, sus grandezas y sus debilidades, trascendiera mucho más allá del ámbito británico. La competición exalta la velocidad. Tenía sentido que, en la década de 1930, con las evidentes limitaciones en las infraestructuras de las vías de comunicación, hubiera motos capaces de rodar a 160 km por hora. Respondiendo con objetividad, habría que decir que ofrecer una motocicleta con estas características en aquella época carecía de sentido, porque resultaba muy complicado poder aprovechar semejantes prestaciones en las carreteras de entonces, y eso que en esa década algunos países ya contaban con avanzadas infraestructuras de comunicación. Para entonces, el invento de la motocicleta tenía ya casi 50 años de vida, desde que a Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach se les ocurrió inventar su Reitwagen en 1885, la denominación concreta fue Reitwagen mit Petroleum Motor, aunque el curso de la historia, por lo general poco generoso con las parejas de socios, concede el mérito de su fabricación a Daimler, quizás por el hecho de ser mayor y haber apadrinado toda la carrera profesional de Maybach. Algunos atribuyen al velocípedo Michaus-Perrot, concebido en 1868, el origen de la motocicleta, pero este engendro, que no pasaba de ser un pequeño motor estático de vapor acoplado a una bicicleta, en un momento en el que este novísimo vehículo todavía estaba en fase de evolución, no resultó tan satisfactorio como sus inventores esperaban, ni tampoco el invento realizado por Sylvester Roper en Estados Unidos en 1869, de similares características. Por eso se considera a la Reitwagen como la verdadera antecesora de la motocicleta. Daimler trabajaba en el diseño de motores para la fábrica de locomotoras Maschinenbau Gesellschaft AG, y Maybach se convirtió en su estrecho colaborador, iniciando una trayectoria conjunta que los llevaría a trabajar para Nikolaus Otto, hasta que desavenencias entre este y Daimler provocaron en 1880 la salida del último de Deutz AG, la compañía de motores de Otto. Cuando Daimler se trasladó a Cannstatt, en las inmediaciones de Stuttgart, para crear su propia empresa, Daimler Motoren Gesellschaft, Maybach no dudó en seguir sus pasos en 1882, a pesar de contar con un puesto de elevada categoría en Deutz AG y gozar de la absoluta confianza de Otto. En Cannstatt montaron un modesto taller, en el que Daimler quería desarrollar motores más pequeños y ligeros que los aparatosos propulsores de Otto. Lo curioso es que sus actividades despertaron la desconfianza del vecindario de Taubenheimstrasse, el barrio residencial donde habían establecido su pequeño taller. Alarmados ante el temor de que en aquella casa comprada a tocateja por aquel desconocido se realizaran actividades delictivas, los vecinos avisaron a la policía que, con la ayuda del jardinero, que les proporcionó una llave, se adentró en la vivienda, descubriendo que en su interior solo había motores. Es decir, que esa extraña y ruidosa gente resultaba ser inofensiva. Lo que no sabemos es si el jardinero tuvo que buscarse un nuevo patrón. Sus esfuerzos vieron la luz por fin en 1885, produciendo el primer motor de gasolina con carburador, de 100 centímetros cúbicos de cilindrada y 1 CV de potencia, que giraba a un régimen de 600 revoluciones por minuto, lo que suponía toda una revolución, teniendo en cuenta que por entonces los motores giraban entre 120 y 180 revoluciones por minuto. Daimler y Maybach desarrollaron varias patentes en el diseño del propulsor. A final de año montaron una versión de dimensiones más reducidas en un bastidor de madera para bicicleta, creando la que se considera la primera motocicleta de la historia. El propio Maybach fue el encargado de conducir el engendro durante casi 3 kilómetros, alcanzando los 12 km por hora de velocidad. La Reitwagen de Daimler y Maybach se puede considerar como la primera motocicleta de la historia. Puede parecer poco un viaje de 3 kilómetros, el primer vuelo de los hermanos Wright duró 12 segundos sobre una distancia de 36 metros, pero teniendo en cuenta que utilizaba ruedas macizas de carro, carecía de suspensión, disponía de un sistema de dirección casi inoperante, y mantenía la verticalidad gracias a sendos patines situados en los laterales del motor, hay que reconocer que la excursión de Maybach fue toda una aventura. Sin embargo, Daimler y Maybach no profundizaron en el desarrollo de la motocicleta como tal, puesto que su Reitwagen, más que un vehículo, era un experimento para contrastar el idóneo funcionamiento del motor y su aplicación para el transporte. Y claro, hacer eso era más sencillo y barato que construir un automóvil completo y, viendo que el invento funcionaba, lo aparcaron en un rincón y se dedicaron a fabricar automóviles. Con el tiempo, la compañía de Daimler se terminaría asociando con Benz para crear Mercedes-Benz, pero el concepto del velocípedo previo a la motocicleta no cayó en saco roto. Pero, ¿qué es una motocicleta? Sinceramente, la Reitwagen no lo era, porque su verticalidad no dependía de la inercia, sino de su apoyo en los patines laterales, y sus ruedas de madera maciza le otorgaban escasa maniobrabilidad. Antes de que el siglo VI llegara a su fin, varios fabricantes y emprendedores se lanzaron a la aventura de la fabricación de velocípedos, con suerte dispar, y no sería hasta 1894 cuando uno de ellos tuvo éxito.
La Hildebrand Wolfmüller, con una apariencia muy semejante a los scooters de hoy en día, fue una auténtica motocicleta, la primera sin lugar a dudas. Tenía un motor bicilíndrico de 4 tiempos de 1489 centímetros cúbicos que generaba una potencia de 2,5 CV a un régimen de 240 revoluciones por minuto y era capaz de alcanzar los 45 km por hora. El fabricante estaba establecido en Múnich y era una sociedad constituida por Heinrich y Wilhelm Hildebrand, Alois Wolfmüller y Hans Heisenhoff. Ellos fueron los que inventaron el término motocicleta, Motorrad, en alemán, que hasta ese momento nadie había acuñado. Esta motocicleta tenía ya todas las características de su especie, un motor alojado en un bastidor, por encima del cual se situaba un depósito de combustible. Las ruedas, sobre una llanta metálica de radios delante y una llanta maciza de metal detrás, equipaban neumáticos de caucho con cámara, como las bicicletas, incorporando también un sillín y un manillar con un freno de varilla. Adoptaron además guardabarros para proteger al conductor de las salpicaduras de las ruedas, con lo que así se eliminaba uno de los inconvenientes de ir en moto, que era la falta de pulcritud. No olvidemos que, todavía entonces, los nuevos vehículos compartían las calles y los caminos con los animales de tiro que, en ocasiones, dejaban desagradables rastros de su presencia en las calzadas. La compañía tuvo un crecimiento rapidísimo gracias a la publicidad obtenida por su participación en las primeras carreras para vehículos a motor. El 18 de mayo de 1895 se disputa en Turín, Italia, la que se considera la primera competición motorizada de la historia, un recorrido en ruta de 93 kilómetros entre la capital del Piamonte y Asti. El industrial norte de Italia tomaba partido por la automoción. No es de extrañar que buena parte de la industria de las 2 y las 4 ruedas de Italia terminara alojándose en esta parte del país. De los 5 inscritos en la carrera de Turín, 2 tomaron parte sobre sendas Hildebrand y Wolfmüller. Uno de ellos fue precisamente el propio Alois Wolfmüller, que acabó en segunda posición, por detrás del automóvil Daimler a vapor conducido por Simone Federman. Tercero fue Giovanni Battista Ceirano, a lomos de la segunda Hildebrand y Wolfmüller. Fue tal el éxito que, ante los numerosos encargos recibidos desde Francia, los constructores decidieron levantar una segunda factoría en el país vecino. Pero en aquellos días la industria motociclista estaba lejos de ser perfecta, y no solo en cuanto a la producción y el desarrollo de las motos, sino también a la gestión empresarial. No hay que olvidar que se estaba descubriendo un nuevo medio de transporte, que todavía había mucho que experimentar y mucho por descubrir, y que los fiascos y las decepciones resultaron bastante frecuentes. Las motos de Hildebrand y Wolfmüller comenzaron a mostrar fallos de desarrollo, y muchos clientes sufrieron problemas con el encendido, que resultó ser poco fiable y difícil de manejar. Muchos se sintieron engañados y reclamaron la devolución de su dinero. Para colmo, en ambas factorías, la de Alemania y la de Francia, de repente se dieron cuenta de que estaban vendiendo sus motos por debajo del coste de producción. Lógicamente, el negocio se fue a la ruina y la empresa quebró en 1897. Las carreras, la mejor publicidad. Las carreras se convirtieron enseguida en el mejor escaparate para los fabricantes de motos. Poco a poco surgieron competiciones aquí y allá, y resultaba extraño que no hubiera un país en el que no se disputaran carreras. La competición motociclista entró en el siglo XX empaquetada junto a los coches, aunque poco a poco fue ganando su propio espacio. No había un reglamento universal y cada carrera era un mundo. Pero ya en 1903 se disputó una carrera motociclista en Dublín, Irlanda, englobada dentro del programa de la Gordon Bennett Cup, la competición automovilística más importante de la época, en la que se dieron cuenta de que la falta de una reglamentación común y la variedad en la construcción de las primeras motos no permitía realizar una competencia equilibrada. Lo significativo de aquella carrera es que por primera vez se dividió la clasificación en diferentes categorías, según su peso, hasta 70 libras, hasta 114 libras y hasta 170 libras. El Motorcycle Club de France, MCF, convoca para el 25 de septiembre de 1904 una carrera internacional, cursando invitaciones a diferentes motoclubes europeos. Responden a la llamada clubes de Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Austria. La cita será en Dourdan, al sur de París, sobre un trazado de 53 kilómetros entre esta ciudad, Saint-Arnaud y Ablis, al que tenían que dar 5 vueltas para completar un total de 268 kilómetros de recorrido. Esta carrera será conocida como la International Cup o International Cup y sentará las bases de las primeras competiciones motociclistas internacionales. La prueba fue un éxito deportivo, pero ya desde ese momento se sembró la discordia por diferentes maniobras antideportivas, ya que muchos pilotos se vieron perjudicados por numerosos pinchazos después de que alguien esparciera por la pista un montón de clavos. La victoria sería para el piloto local Léon de Meester, con una Griffon francesa. Vive la France. Lo de los pinchazos fue una anécdota que no pudo empañar el sentir general. Los clubes europeos quieren potenciar la competición internacional y establecer una prueba que sirva para distinguir al mejor. El primer paso es crear una asociación que vele por el correcto funcionamiento de las carreras y, así, las delegaciones de los países participantes en la International Cup se reunieron el 21 de diciembre de 1904 en el restaurante Le Doyen de París para constituir la Federación Internacional de Clubes Motociclistas, FICM. En aquellos días sí que sabían hacer las cosas, no había carrera, exhibición, seminario o reunión que no terminara delante de un plato.
Tenían el morro fino los de la FICM, el Ledoyen era un afamado establecimiento que vio pasar por sus salones a Danton y Marat, a Napoleón y Josefina, a los mejores pintores y escritores franceses del siglo VI, pero fue especialmente frecuentado por los duelistas menos certeros del Bois de Boulogne que después de dispararse mutuamente se reconciliaban en torno a sus afamados desayunos. Y una vez establecidos con las barrigas llenas y satisfechos, los hombres de la FICM decidieron fijar una fecha para la siguiente edición de la International Cup, que se volvería a disputar en Dourdan, el 25 de junio de 1905. Los hermanos Collier, herederos de Matchless, fueron unos de los competidores más destacados en el arranque del siglo XX. Por entonces ya comenzaron a aflorar diferencias de criterios sobre la reglamentación. No es de extrañar porque después de años en los que cada uno iba a su aire, por primera vez había que atenerse a unas normas. En la primera carrera de Dourdan los representantes británicos denunciaron irregularidades por parte de los pilotos franceses, ya que consideraban que corrían por debajo del peso mínimo reglamentario. La FICM intentó regular en la medida de lo posible aquellas diferencias para evitar nuevos conflictos. En 1905 adjudicó al ACC Auto Cycle Club, el club británico, la organización de una carrera que sirviera de clasificación para la International Cup, en la que se seleccionarían los representantes británicos para la carrera de junio. Pero en Reino Unido tenían un pequeño problema, el Parlamento de Westminster no autorizaba el cierre de carreteras para la organización de competiciones motorizadas. La verdad es que los británicos sufrieron las de Caín con el uso de las vías públicas por la automoción. Hay que recordar que hasta 1896 no consiguieron que se derogara la Red Flag Act, regulación establecida en 1864 que decretaba una velocidad máxima de 4 millas por hora, 6,4 kilómetros por hora, por carretera y 2 millas por hora en las ciudades para los vehículos con motor, y la obligación de que, al entrar en una localidad, el vehículo fuera acompañado de un hombre que circulara a pie por delante portando una bandera roja. La Locomotive Act de 1896 elevó la velocidad hasta las 20 millas por hora, 32,18 kilómetros por hora, pero de ahí a cerrar calles y carreteras para que unos insensatos hicieran carreras distaba un mundo. Por eso la buena gente del ACC, resuelta y dispuesta como pocas, buscó una solución, y la encontró en la isla de Man, un territorio soberano perteneciente al Reino Unido situado en el mar de Irlanda. Allí su parlamento autónomo, Tingwall, uno de los más antiguos de Europa, data del siglo XII, ya había autorizado la organización de carreras por sus carreteras, más que carreteras, meros caminos, para la disputa de una de las eliminatorias de la Gordon Bennett Cup de 1903, sobre un circuito de 16 millas, 25,44 kilómetros, conocido como Short Course. Inicialmente se había previsto que la carrera motociclista discurriera por el largo circuito que se adentraba en la montaña, al norte de la isla, pero después de los entrenamientos, los pilotos se negaron a correr en ese agreste trazado y rápidamente se improvisó el recorrido por el Short Course. La verdad es que no resultó una prueba especialmente vistosa, porque solo participaron 7 pilotos. Ya en ese momento se apreció un planteamiento diferente en los británicos. La concepción de la carrera fue muy distinta de lo que se hacía en el continente, donde abundaban las largas rectas en las que los pilotos exprimían toda la capacidad de sus motos. En la isla de Man el trazado era más tortuoso, con profundos descensos y empinadas pendientes, y abundaban las curvas de todo tipo. La victoria fue para J.S. Campbell, con una Ariel JAP, a una media de 40 millas, 62,28 kilómetros por hora, lo cual estaba muy bien habida cuenta de las características del trazado. Ya en Dourdan, británicos y franceses discutieron sobre la reglamentación técnica. Los primeros defendían que la International Cup debía ser la expresión del progreso técnico que alcanzaban las motos de la época, mientras que los franceses abogaban por el uso de prototipos únicos y exclusivos para competir, que fueran más allá de los modelos de producción. A pesar de sus diferencias, la carrera se disputó sin grandes contratiempos y fue el checo Václav Vondrich, a lomos de una Laurin y Clement, el que se anotó la victoria. De Meester, el ganador en 1904, fue tercero. Vondrich fue quinto en la primera edición de la International Cup. Una de las decisiones que la FICM adoptó tras su formación fue que cada nueva prueba de la International Cup se disputara en el país del piloto ganador en la edición anterior. Como Eurovisión. Tras la victoria de Meester en 1904, la carrera repitió en territorio francés, pero en 1906, la International Cup se programó en Pachau, en aquellos días territorio austrohúngaro y en la actualidad perteneciente a la República Checa. Fue un año convulso para la FICM, porque las diferencias entre sus miembros estuvieron a punto de provocar su disolución, pero a pesar de los distintos criterios de los clubes, con los británicos en disputa por casi todo, la federación siguió adelante. Aprovechando la cita de Pachau, los socios de la FICM tuvieron un encuentro en el que, lejos de alcanzar la concordia, afloraron sus disputas, con acusaciones cruzadas y palabras gruesas. Para colmo, lo sucedido en la carrera de Pachau, lejos de templar ánimos, ahondó en las diferencias entre los socios de la FICM. Fue como echar gasolina a un incendio. En las competiciones de la época, impregnadas de un inevitable ambiente de desconfianza entre las naciones, heredadas de su conflictivo pasado, la Guerra Franco-Prusiana de 1870, 1871,
que supuso la caída del Segundo Imperio francés, todavía se sentía reciente, fue un caldo de cultivo del ambiente prebélico del momento, y la exaltación nacional pasó a formar parte ineludible de cada evento. Una victoria de un fabricante o un competidor local era el mejor medio para poner de relieve la superioridad nacional sobre los rivales extranjeros. En esta tercera edición, los austríacos de Puck pusieron toda la carne en el asador para que el triunfo cayera del lado austrohúngaro, que diría Berlanga. La carrera de la International Cup en Pachau marcó un antes y un después en las relaciones entre los británicos y el resto de la FICM. La carrera supuso un éxito absoluto para Puck y sus pilotos, con triunfo de Edward Nicodem por delante de su compañero Louis Obruba. Tercero fue el británico Harry Collier, que corría con Matchless, marca fundada por su padre Henry Collier en 1891, con la idea de construir bicicletas. Los hermanos Collier, Harry y Charlie, serían especialmente célebres en aquellos años. Pero los británicos denunciaron las irregularidades de Puck, cuyos mecánicos siguieron el desarrollo de la carrera en un sidecar repleto de piezas de recambio para asistir a sus pilotos cuando fuera necesario. Las discusiones entre los miembros de la FICM alcanzaron un tono terrible, llegando a temerse por el fin de la organización. No se produjo la ruptura, pero aquello supuso el final de la International Cup. En el tren de regreso de Pachau, los miembros de la ACC ya empezaron a plantearse organizar una competición independiente, bajo sus propias reglas. La idea fue cobrando forma poco a poco y se materializó en 1907. El Tourist Trophy. Los británicos crearon un reglamento a la medida de las prestaciones de sus motos, siguiendo el criterio, imperante en las islas, de emplear modelos derivados de la producción en vez de prototipos específicos de competición. Así, decidieron crear una prueba para motos estándar, modelos turísticos, que además permitiría que las motos británicas fueran mucho más competitivas. Y a aquella competición le pusieron un nombre, el Tourist Trophy. Es decir, trofeo turístico, reflejo del sentir de los británicos. Se establecieron el conjunto de normas para la admisión de motos de producción, tipo de motor, longitud de la carrera, cilindrada, peso, tipo de neumáticos, uso de silenciadores, e incluso detalles menores, como que se mantuvieran los pedales, asientos y guardabarros originales, con lo que no se alteraba en modo alguno la apariencia del modelo de producción. Aclarada esta espinosa cuestión, llegó el momento de elegir un emplazamiento. Todo el mundo tuvo claro que, tras la experiencia de 1905, la isla de Man debía ser el lugar donde debía disputarse la carrera, teniendo en cuenta además que el Parlamento de Westminster seguía sin permitir realizar carreras en las carreteras del país, y aunque el circuito de Brooklands, la primera instalación específica para la competición construida en el mundo, estaba a punto de inaugurarse, se estrenó el 17 de junio de 1907, nadie se planteó otro escenario que no fuese aquella remota isla en el mar de Irlanda. Para la primera edición del Tourist Trophy volvió a emplearse el Short Course, que pasó a ser conocido como St. John's Course, porque partía de esta localidad, tomando rumbo oeste hacia Peel, y desde allí giraba hacia el norte con destino a Kirkmichael, para descender de nuevo hacia el sur por Glen Helen, haciendo el trazado del actual Mountain Course, entre las millas 8 y 14, pero en sentido contrario. Conscientes de que había que calibrar las motos en función de su rendimiento y sus prestaciones, se crearon dos categorías, monocilíndricas y bicilíndricas, y en ambos casos la distancia a cubrir fue de 10 vueltas, 254,4 kilómetros. Aquella primera edición estuvo marcada por el calor, y para evitar que el paso de las motos levantara demasiado polvo, dado que por entonces buena parte del recorrido carecía de firme, lo cual significaba un riesgo añadido a la carrera, los organizadores decidieron rociar el recorrido con una solución ácida que compactara la tierra y evitara las peligrosas y molestas nubes de polvo. El problema fue que las salpicaduras del ácido terminaron alcanzando la ropa de muchos pilotos, que en algunos casos acabaron la carrera con su equipamiento hecho jirones e incluso con quemaduras en la piel. Otra diferencia del Tourist Trophy con respecto a las carreras continentales era la organización de la prueba, disponiéndose la salida por parejas de minuto en minuto, en vez de hacer una salida en pelotón. Esa primera edición resultó un éxito indiscutible, tomaron parte 25 pilotos, 18 con motos monocilíndricas y 7 con bicilíndricas, y la victoria fue para Charlie Collier, con su Matchless monocilíndrica con motor JAP. Se impuso a una media de 38,20 millas por hora, 61,48 kilómetros por hora tras 4H08 de carrera, mucho más rápido que el mejor de las bicilíndricas, Harry Fowler, con una Norton con motor Peugeot V2 de 700 centímetros cúbicos, que alcanzó una media de 36,20 millas por hora, 58,26 kilómetros por hora, que empleó 13 minutos más que Collier. De esta forma, el Tourist Trophy acababa de comenzar, y con ello uno de los nombres esenciales en la historia del motociclismo.